Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. Los medios al servicio de la mentira, cómplices de muchas cosas impugnables e indignantes, están anunciando, promoviendo lo que ellos llaman el juicio de fondo en el caso Odebrecht. Ese proceso no pasa de ser una farsa judicial o una simulación pervertida. Eso no tiene nada de juicio de fondo, de juicio de verdad. Si fuera así, si fuera un juicio a tener en cuenta, que va a ir al fondo, yo le diría a ustedes que ni Hipólito fuera precandidato, ni tampoco Leonel, menos aún Gonzalo. Bichara no fuera el jefe de campaña de Gonzalo, y mucho menos Danilo fuera hoy presidente de la República. Ha sido un proceso montado para ganarle para imponer la impunidad de los principales responsables de esa estafa múltiple. ¿Qué hicieron con esos fines? Por demás, un proceso dirigido del Palacio Nacional por Danilo Medina y por un personero de la impunidad, el Procurador General de la República. Ese binomio se puso de acuerdo para sacar del expediente a Punta Catalina. En Punta Catalina caían necesariamente presos una parte de los principales y los más principales. El propio presidente Medina. Es decir, lo sacaron del proceso. Sacaron del proceso las sobrevaluaciones. Y examinar las sobrevaluaciones daba procesos contra Hipólito, contra Leonel y contra Danilo. Pero sacaron también del expediente los financiamientos electorales, los sobornos electorales, porque se trataba de eso, de soborno a candidatos para que los candidatos reciprocaran con contratos sobrevaluados. Incluso sacaron a una parte de los comprobadamente sobornados y principalmente aquellos vinculados a la alta dirección del PLD. Lo fueron demochando. Ustedes han visto más recientemente que los que están encubiertos bajo seudónimo siguen encubiertos, cuando es una cosa que solo bastaría que el procurador la solicitara en Brasil. Es el Estado Dominicano que tiene que hacer eso a través del Ministerio Público. Pero como se trata de encubrir, se trata de garantizar impunidad, siendo ellos al mismo tiempo los guardianes de su propia impunidad, entonces pasa lo que ha pasado precisamente. Sacaron a la inmensa mayoría, a los más responsables, a los más culpables. Bueno, Temo confesó públicamente y no está en el expediente ya. Y han ido demochando al punto que uno ve a un Ángel Rondón casi seguro de que sale.
eso va a terminar o sacándolo a todo, o sacando una parte y en lo que queden apenas menores, posiblemente penas cumplidas. Ese ha sido el programa, ese ha sido el plan. Eso no se puede llamar juicio de fondo. Eso no se puede llamar impartir justicia. Eso es una farsa judicial. Pero ¿qué acontece? Que se necesita distraer, se necesita divertir, se necesita engañar, estafar a los más incautos. Y entonces se monta la orquesta. Se monta la orquesta con algunos instrumentos en la Suprema Corte y con amplificaciones a través de los grandes medios de comunicación que están en manos de un empresariado que evidenció su disposición a proteger impunidad a partir de las complicidades, porque fue el gran empresariado el que sirvió de escudo fundamental en la llamada Comisión Especial para sacar Punta Catalina, y ha sido el que ha silenciado todo el tema de los financiamientos electorales, de las sobrevaluaciones, de todos los factores que dan un expediente sólido. Ya lo decía Miriam Germán, esos expedientes fueron estructurados, además de circunscribirse a una vertiente menor, la de los sobornos, de una parte de los sobornos, fueron confeccionados para que se cayeran. Y por eso esos tipos están de risita pese a todo. Porque además tienen en su poder, en su bolsillo, en sus alcancías, en sus arcas, casi todo el dinero del mundo. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Estados Unidos y Colombia, los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia, los estados, que son dos estados terroristas, cada uno en su dimensión, le atribuyen a Venezuela lo que ellos son. Y ahora además le quieren atribuir una vocación de guerra que la ha ejercido sistemáticamente Estados Unidos como principal superpotencia del mundo y que le ejerce Colombia, que es una plaza además, una plataforma, un portaaviones de los Estados Unidos en la región amazónica, con 7 bases militares. La Colombia del paramilitarismo, que exporta paramilitarismo a Venezuela, sobre todo los estados fronterizos, a Petare, ya están en todo el país, responsable de múltiples muertes en todos esos disturbios que se han dado. Pero además, presente también en el Ecuador. Y aquí lo han intentado conformar los grupos paramilitares en determinados momentos. Colombia tiene un papel asignado, una especie de Israel del Estado sionista judío en el Caribe y en el norte de Sudamérica. Entonces, es esa Colombia, con los Estados Unidos como padrino, que acusa, y entonces volvemos a los grandes medios de comunicación, difunden mundialmente que Venezuela crea tensión de guerra contra Colombia. Entonces, se ignora, se obvia, mejor dicho, las bases militares, los paracos paramilitares, los apoyos a los intentos de invasión, públicamente, es decir, Trump ha amenazado con la invasión, Bolton también, que ahora está afuera, Pompeo, y ahí está detrás de ellos
apoyándolo Duque, Uribe, Santos, que son presidentes criminales, con múltiples crímenes en su haber. Y en el caso de Uribe y en el caso de Duque, son hijastros del paramilitarismo. Es decir, son además los que apoyan a Guaidó, un presidente sin Estado, sin territorio, sin país, que no tiene, ese es el presidente para ellos de Venezuela. Pero ellos pensaron que la cosa era fácil, que ese era un paseíto, y no les resultó así por una serie de factores, que tienen que ver con el pueblo venezolano, con la siembra de Chávez, de conciencia, de determinación, con la interiorización en gran parte de la sociedad venezolana de la conciencia de soberanía y de autodeterminación, más allá de cualquier problema, de cualquier limitación, error, falla del Estado, hay una determinación de defender su soberanía. Pero además porque se prepararon las Fuerzas Armadas, aprovechando las contradicciones interimperialistas, los imperialismos emergentes, especialmente el ruso, el chino, y hay unas fuerzas armadas bolivarianas renovadas, altamente tecnificadas, con capacidad en el escenario aéreo y de la cohetería de disuadir cualquier agresión o cualquier fanfarronada que puede terminar peligrosamente en agresión. Eso es lo que ha pasado. Es que los planes le han fallado todos. Han sufrido derrota tras derrota. Es que fue Colombia la que puso su territorio y se vieron en los videos las tropas norteamericanas en Colombia para tratar de penetrar por 4 puentes fronterizos y fueron derrotados por jovencitos con piedras y palos, luego por la unidad especializada antidelincuencia. Y han tenido que recular, pero perro huevero vuelven a lo mismo. Porque además toda esa alaraca armamentista, todo, incluso las agresiones, las guerras, que la pierden progresivamente casi todas, les reportan enorme beneficio al complejo militar financiero de los Estados Unidos. Pierden la guerra, se empantanan, pero ganan muchísimo dinero. Venezuela lo que está haciendo es advirtiéndole. Después que Colombia le atribuyó la culpa del rearme o el relanzamiento de la FARC a Venezuela. Pero miren eso. Entonces la culpable de que existe una insurgencia en Colombia es Venezuela. Una insurgencia que ha tenido raíces durante 60 años a partir de ser contrapartida, reacción, rebeldía contra una guerra sucia y un Estado terrorista que sistemáticamente ha llenado de sangre ese país, con una oligarquía perversa. Entonces, además, quieren responsabilizar a Venezuela de la estafa que ellos hicieron con los acuerdos de paz, porque estafaron, pervirtieron los acuerdos, aparte de las debilidades en un sector determinado de la dirección de la FARC. Y los 600 muertos de activistas sociales y los 150 guerrilleros que han asesinado, no quieren que haya insurgencia en medio de ese tipo de situaciones. Pero se trata de invertir la realidad. Y hay que recordar a Galeano, es una especie de región al revés, de mundo al revés. Los culpables se presentan como los detectives de la película, los salvadores del mundo, los que hunden a la humanidad en una crisis integral de enormes proporciones
y recurren sistemáticamente a la violencia, a las guerras, son los que están atribuyéndole fines guerreristas a un país que además nunca ha estado involucrado en conflictos de esa naturaleza. Es sencillamente una advertencia: aquí hay fuerza. Aquí están las milicias, aquí están las Fuerzas Armadas, aquí está el pueblo. Y ya ustedes saben el costo de una agresión. Magnífica advertencia. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Donald Trump, el presidente neofascista estadounidense, racista, con una pinta guerrera, a pesar que en el momento en que ya Obama se había embarrado con el tema de la política de guerra de los Estados Unidos, en campaña él exhibió un discurso distinto. Se encarama y viene de nuevo el discurso de guerra, que no simplemente o no solamente estuvo en la boca de Bolton, estuvo en la propia boca de Trump, de Pompeo, de todo ese gobierno de halcones. Sistemáticamente las amenazas a Corea del Norte, a Irán, a Venezuela, a Cuba. Y los hechos: intensificación de acciones, porque le está saliendo mal todo. En Afganistán, en Irak, en Libia, donde están perdiendo control a la carrera. Con Israel tuche por el poder militar de Irán. Han tenido que recular hacia el continente, desde el viejo continente, de Europa, desde el Medio Oriente, en el caso de Siria, reciben una derrota. Entonces, de lo que se trata es de que tantos fracasos requerían lavarle un poco la cara al presidente, sacrificar a Bolton, para un poco oxigenarse, dar pie a ciertas interpretaciones. Es posible naturalmente, que él tenga un juego de halcones y ultrahalcones, y unos aconsejan una cosa y otros aconsejan otra. Pero fíjense ustedes que en un momento en que supuestamente él quita a Bolton por ultraguerrerista, está amenazando a Afganistán. El propio Trump está amenazando a Afganistán. Entonces, ¿qué pasa? Es que los fracasos son muy fuertes. No le salen bien las cosas en Yemen. Las fanfarronadas no han pasado a ser aventuras peligrosas. Ha tenido que frenarse, porque es un hecho real la existencia de Rusia y de China como potencias o superpotencias militares. En el caso de Rusia, más aún en términos de lo militar; en el caso de China, más aún en términos económicos. No es que le esté saliendo bien a Trump la guerra económica contra China. Ha recibido mucha derrota. Quiere quitarse presión y descrédito de arriba, sin admitir lo que es lo fundamental. Lo fundamental, ellos no lo pueden reconocer. Es que se trata de un imperio que a su vez es centro de un sistema imperial occidental en decadencia, afectado de una multicrisis económica, social, urbanística, medioambiental, militar, político-institucional. El propio Trump es una expresión del engendro y la descomposición del sistema bipartidista en los Estados Unidos. La emergencia de un neofascismo que tiene grados altos de torpeza, no tiene la inteligencia del originario. ¿Por qué es eso? Una excrescencia, es un engendro.
es parte de esa decadencia. Claro, las decadencias son altamente peligrosas. Están acompañadas de improntas altamente destructivas en la manera como enfrentan todo el entorno natural de los seres humanos que son parte de la naturaleza, cómo lo degradan en términos de la lógica de la ganancia por la vía de la guerra, de la usura financiera, de la gangsterización del capital. Eso es lo fundamental. Y entonces todas sus fanfarronerías, sus acciones, sus agresiones, son señal más bien de debilidad que de fortaleza. Y están siendo desafiados por muchos factores. La resistencia de los pueblos, la rebeldía de los pueblos y los propios imperialismos emergentes que no les respetan su prepotencia que antes parecía impune, aparecía con un grado de impunidad enorme. Así van las cosas. Este es el proceso de parto doloroso de los grandes cambios que se avecinan en el siglo XXI. Bueno, nos despedimos de ustedes, le damos un fuerte abrazo desde este espacio Tiro al Blanco, donde lo pueden comprobar cada vez, se puede decir, se dice lo que otros y otras o muy pocos se atreven a decir. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.